Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video trataremos uno de los movimientos que estudia la cinemática, un movimiento muy particular que es el tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento en el cual ocurre cuando yo lanzo un proyectil con cierto ángulo de inclinación con respecto al suelo y muy diferente a cuando es el lanzamiento vertical, que lo lanzo completamente a 90 grados, o el tiro horizontal, que lo lanzo completamente a 0 o 180 grados. El tiro parabólico es un lanzamiento con un ángulo diferente de 0 grados y de 90 grados, ¿no? Entonces, cuando yo lanzo un objeto, un proyectil, este desarrolla una trayectoria de este tipo, ¿no? Una trayectoria que es siempre o la mayoría de las veces parabólica, ¿no? Por eso se llama tiro parabólico. Muy bien. El tiro parabólico, pues bueno, hay que reconocer primero algunas de sus características antes de realizar los problemas que vamos a resolver. Muy bien, la primera de ellas es entender que cuando yo lanzo un objeto con una inclinación, con cierto ángulo con respecto a la horizontal, o sea, con respecto al suelo, la velocidad se va a descomponer en dos componentes, vale la redundancia, ¿no? En un componente vertical, que vamos a llamar BY, y en un componente horizontal, que vamos a llamar BX, ¿ok? Entonces, la velocidad se va a descomponer en dos partes, ¿no? Una velocidad que impulsa el cuerpo verticalmente y otra que lo impulsa horizontalmente. Esa descomposición, pues bueno, se realiza con trigonometría. Si yo quiero saber la componente de la velocidad en el eje X, sería la velocidad por el coseno del ángulo al que lo estoy lanzando. Y si quiero conocer la componente vertical de esa velocidad, utilizaremos esta fórmula: multiplicar la velocidad por el seno del ángulo al que se está lanzando. Una vez que hacemos el lanzamiento, obviamente el cuerpo alcanza una altura máxima, ¿no? Esta altura máxima la podemos calcular como le indica aquí la fórmula. Y una vez que el cuerpo sobrepasa esa altura máxima, pues vuelve a caer, ¿no? Vuelve a caer y hasta que llega al suelo, ¿no? Muy bien, hasta que llega al suelo, el cuerpo ha recorrido cierta distancia. Esa distancia la vamos a reconocer como el desplazamiento horizontal del mismo. Ese desplazamiento horizontal, aquí tenemos dos fórmulas para calcularla dependiendo de los datos que tengamos. Ahorita que hagamos los ejercicios, pues nos iremos dando cuenta cómo vamos implementando cada fórmula. ¿Ok? Pues bueno, entonces esas son las generalidades que hay que entender del tiro parabólico. Entonces, mucho cuidado, hay que identificar bien la velocidad de lanzamiento y que esa velocidad se tiene que descomponer para hacer los cálculos, ya sea que nos pidan del movimiento, ya sea que nos pidan calcular el desplazamiento horizontal o la altura máxima o la velocidad en cierto punto. Ok, entonces para que nos quede más claro vamos a resolver este primer ejemplo. Este primer ejemplo que dice: un futbolista le pega una pelota con un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal, o sea, con respecto al suelo, con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Sabiendo esto, calcula, inciso A, el tiempo que dura la pelota en el aire; inciso B, la altura máxima alcanzada; inciso C, el alcance horizontal de la pelota. Pues bueno, lo primero que hay que hacer y que te recomiendo que hagas en este tipo de ejercicios de tiro parabólico es primero calcular mis velocidades, ¿no? Mis componentes de velocidades, el componente horizontal y el componente vertical, o sea, Bx y By. Entonces primero vamos a calcular eso. Entonces bueno, vamos a calcular la Bx. Los datos que me dan son el ángulo. Mi ángulo me están diciendo que son 37 grados. Y el otro dato que me dan es la velocidad de lanzamiento, ¿no? 15 metros sobre segundo. Entonces, bueno, voy a calcular primero mi componente horizontal de la velocidad. Serían 15 metros sobre segundo por el coseno de 37 grados, ¿no? Muy bien. Mi componente vertical, que serían 15 metros sobre segundo por el seno de 37 grados. Muy bien. Entonces recuerden, esto hay que meter en una calculadora. Recuerden, la calculadora, como estoy manejando grados hexagesimales, tiene que estar en degrade, ¿no? En la famosa función deg, ¿no? Recordemos que tenemos la otra función que es rad, que es para hacer el cálculo de funciones trigonométricas en radianes, pero en este caso hay que fijarnos que nuestra calculadora está activada en la función deg, ¿no? Cálculo de ángulos en grados hexagesimales. Entonces, bueno, vamos a meter esto en nuestra calculadora. En este primero obtenemos 11.97 metros sobre segundo. Con dos decimales es suficiente para los cálculos que vamos a hacer. Con dos decimales tanto en las dos velocidades. Para el componente vertical obtenemos 9.02 metros sobre segundo. Okay. Muy bien, ya que tengo estos dos datos, pues bueno,
Ahora sí vamos con nuestro primer inciso. Nuestro primer inciso dice el tiempo que dura la pelota en el aire. Pues bueno, ocupo mi fórmula de tiempo en el aire, ¿no? Entonces es un formulazo directo. Entonces, para el inciso A, mi tiempo en el aire, ocupo esta fórmula. Tiempo en el aire es igual a 2 veces la componente vertical, BY, que ya la calculamos, 9.02 metros sobre segundo, sobre la gravedad, ¿no? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Introducimos esto en la calculadora y obtenemos 1.83 segundos. 1.83 segundos. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos el inciso A, 1.83 segundos. Es lo que dura nuestro balón en el aire, ¿no? Muy bien. Vamos con el inciso B, la altura máxima que habrá alcanzado nuestro balón. Pues bueno, ahí utilizamos igual directamente la fórmula de altura máxima. Altura máxima. El componente horizontal de la velocidad al cuadrado, vertical de la velocidad al cuadrado, o sea, BY al cuadrado. Ya tenemos BY, es 9.02 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? Ponemos una calculadora y obtenemos 4.14 metros. 4.14 metros. Muy bien. Y esa es la altura que alcanzará nuestro balón, la altura máxima. Muy bien. Y por último me pide el alcance horizontal. Pues bueno, para el alcance horizontal, la fórmula que vamos a ocupar es esta, ¿no? Podríamos ocupar ya también esta, ¿no? Pero sin embargo, lo más sencillo, para hacer nuestro cálculo más sencillo, pues ocupamos esta fórmula. Con las dos me tendría que salir lo mismo. Pero si te das cuenta, esta fórmula requiere más datos, ¿no? Y una mayor sustitución. Entonces, vamos a ocupar mejor la más simple. Ya tengo los dos datos para ocupar esta fórmula más simple, ¿no? La Bx y el tiempo en el aire, ¿no? Que precisamente ya calculé. Entonces, ya tengo todo. Simplemente sustituyo. Mi desplazamiento horizontal va a ser mi Bx, 11.97 metros sobre segundo, por mi tiempo en el aire, ¿no? Mi tiempo en el aire que me salió 1.83 segundos. Multiplicamos en la calculadora y obtenemos 21.9 metros. Muy bien. Bueno, en realidad da 21.905, pero pues bueno, lo redondeamos a 21.9. Y listo. Así nos quedaría este problema. Estos serían mis 3 resultados que me piden. Vamos con este segundo problema. Este segundo problema dice un cuerpo es lanzado a 45 grados con respecto al suelo, este ángulo, con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Sabiendo eso, calcula la altura máxima alcanzada y a qué velocidad tendrá que lanzarse para alcanzar una altura de 5 metros, ¿no? Para tener una altura máxima de 5 metros. Pues bueno, entonces lo primero que vamos a hacer pues es calcular la altura máxima alcanzada, ¿no? Para la altura máxima alcanzada, la fórmula me requiere la BY, la componente vertical de velocidad, al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces primero voy a calcular eso. Mi BY va a ser igual a mi velocidad de lanzamiento, que es esto, 10 metros sobre segundo, por el seno de mi ángulo, ¿no? Que son 45 grados. ¿Ok? Y pues bueno, ponemos una calculadora y eso me da 7.07 metros sobre segundo, mi componente vertical de la velocidad. Ahora bien, ya que tengo ese componente vertical, ya puedo calcular mi altura máxima. Mi altura máxima va a ser igual a este componente al cuadrado sobre 2 veces mi aceleración de la gravedad, ¿no? Muy bien. Metemos en la calculadora y obtenemos 2.54 metros de altura.
Muy bien. Entonces, esa será la altura máxima alcanzada con esa velocidad, ¿no? Y con esa dirección, 45 grados, 2.54 metros de altura. Muy bien. Ahí está nuestro inciso A. Muy bien. Ahora bien, vamos con nuestro inciso B. ¿A qué velocidad tendrá que lanzarse para alcanzar una altura de 5 metros? ¿No? O para una altura de 5 metros. Es lo mismo. Ok. Entonces, ¿a qué velocidad tendría que lanzarse? Ojo, te está preguntando a qué velocidad de manera general, ¿no? No te está pidiendo a qué velocidad en el eje X o en el eje Y, ¿no? Te está pidiendo la velocidad de manera general. Tendría que lanzarse para alcanzar esos 5 metros de altura máxima. Obviamente con ese mismo ángulo. Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Pues bueno, la manera más fácil pues es, vamos a despejar, como tengo el dato de la altura que quiero, pues vamos a despejar la componente vertical de velocidad a partir de esta fórmula, y una vez teniendo ese componente, vamos a calcular la velocidad general a partir de esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro despeje. Entonces, Hmax es igual a Bg al cuadrado entre 2 veces G. ¿Ok? 2 veces G, 2G está multiplicando, está dividiendo, pasaría multiplicando, ¿no? Y me quedaría Bg al cuadrado es igual a 2 veces G por altura máxima, ¿no? Y listo, ya nada más el cuadrado, el cuadrado, la potencia cuadrada se despejaría como raíz cuadrada. Y entonces me quedaría que By va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces G por la altura máxima. Y listo, vamos a sustituir. By va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, 9.81, por mi altura máxima que quiero, que es 5 metros. Muy bien. Y listo. Metemos en nuestra calculadora y nos da una By de 9.9 metros sobre segundo. Muy bien. Bueno, en realidad no van a dar 9.904, pero vamos a redondear a 9.9. Y listo. Esa es la componente vertical. Este no es mi resultado, porque mi resultado me está pidiendo una velocidad en general, ¿no? A la que debe ser lanzado. Y esta es la componente Y de esa velocidad general. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para calcularla? Pues bueno, vamos a despejarla de aquí, ¿no? Entonces, si yo sé que By es igual a B por el seno de mi ángulo, que en este caso son 45 grados, pues bueno, este seno de 45 está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿no? Y entonces B va a ser igual a mi By entre el seno de 45. ¿Ok? Y pues bueno, sustituimos la By que quiero, que es 9.9, entre mi seno de 45. Muy bien. Introducimos en la calculadora, nos da una velocidad de 14 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, ahí están mis dos resultados. Todo esto es del inciso B. Entonces, esta es la velocidad a la que tendría que ser lanzada ese cuerpo con esa misma dirección para que mi altura llegue hasta los 5 metros máximos. Vamos con este último problema. Este último problema dice, es una pelota lanzada con un ángulo de 56 grados con respecto al suelo y con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Determina la altura máxima alcanzada, obviamente con este ángulo y con esta velocidad, y qué ángulo deberíamos de ponerle o qué ángulo debería tener de lanzamiento esta misma pelota con esta misma velocidad, obviamente, para obtener un desplazamiento horizontal de 8 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con el primero. Para la altura máxima alcanzada necesito la componente vertical de la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces primero hay que calcular mi componente vertical de la velocidad, ¿no? Entonces la By es igual a velocidad por el seno de mi ángulo, ¿no? Mi velocidad, que son 40 kilómetros por hora, por el seno de mi ángulo. Pero bueno, ahí tenemos un problema precisamente. La velocidad está en
está en kilómetros por hora. Ajá. La podemos dejar así y el resultado lo obtendremos en kilómetros, pero vamos a calcularlo mejor en metros, ¿no? Siempre lo recomendable es mejor manejarlo en metros. Entonces vamos a convertir nuestros 40 kilómetros por hora a metros. Ajá. Mi velocidad es 40 kilómetros por hora. Si yo lo multiplico por 0.277, que es mi factor de conversión, lo voy a convertir a metros sobre segundo, ¿no? Multiplicamos y eso nos da 11.1 metros sobre segundo. Okay. Bueno, nos da 11.0105, pero esa es una buena aproximación. Y listo, ya tengo mi B, entonces ya puedo calcular así mi componente vertical, ¿no? Sería 11.1 metros sobre segundo por el seno de 56 grados, ¿no? Y eso nos da 9.2 metros sobre segundo. Y listo, ese sería mi componente vertical. Ya con esta componente vertical ya puedo calcular mi altura máxima. Entonces mi altura máxima va a ser igual a estos 9.2 metros sobre segundo cuadrado, sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces mi gravedad, ¿no? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Calculamos 4.31 metros. Entonces, este sería el inciso A. Esa sería la altura máxima que alcanzaría con esta velocidad y este ángulo de dirección. Muy bien, vamos con el inciso B. El inciso B nos pregunta qué ángulo deberíamos lanzar esta pelota para que con esa velocidad el desplazamiento horizontal sea de 8 metros. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahí es utilizar la fórmula que tenemos aquí al final. Esta fórmula en sí es un despeje de la fórmula que tengo aquí arriba. Y pues bueno, pero nos deja las cosas ya más sencillas, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer pues es sustituir estos datos que tenemos y despejar el ángulo al final. Entonces, bueno, yo lo que te recomiendo es primero sustituir en la fórmula tal y como está y después al último dejar el despeje del ángulo. Entonces sustituimos, sería seno de 2 veces teta igual a desplazamiento horizontal que quiero, que son 8 metros, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, entre la velocidad, que son 40 kilómetros por hora, o sea, 11.1 metros sobre segundo. Recuerda, no lo puedo incluir en kilómetros por hora porque la gravedad la tengo en metros sobre segundo. Entonces, por eso es necesaria la conversión. Y de hecho aquí también es necesaria porque mi gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, todo debe estar en metros. Y esto al cuadrado. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a meter en la calculadora. Nos va a dar que seno de 2 teta es igual a 0.636. Para esto sí te voy a pedir que dejemos 3 decimales para que el ángulo nos salga lo más preciso posible. Pues bueno, ya lo último que hay que hacer es despejar el ángulo, ¿no? Seno de 2 teta igual a 0.636. ¿Cómo despejaría este ángulo? Pues bueno, primero que nada, la función seno, acuérdate que se despeja como seno inverso, ¿no? Entonces aquí nos quedaría que 2 teta va a ser igual al seno inverso, o seno a la menos 1, de 0.636. Ponemos eso en la calculadora y nos va a quedar que 2 teta va a ser igual a, esto lo metemos en la calculadora, 39.49. 39.49 grados, ¿no? Y bueno, pues ya lo último que hacemos es este 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces teta va a ser igual a 39.49 grados entre 2. Entonces el ángulo finalmente nos quedaría 19.74 grados. ¿Ok? Y listo. Entonces ese tendría que ser el ángulo de lanzamiento con esa velocidad para que mi desplazamiento horizontal sea de 8 metros. Pues bueno, espero les sirva de mucho este video y nos vemos en el próximo video.